Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a revisar el tema político y los conflictos que se están generando por asuntos políticos en el mundo y con repercusión para nuestro país. Nos acompaña un especialista en análisis de estos temas para Honduras, el doctor Omar García. Bueno, y en principio me voy a quedar con la política vernácula, doctor. Antes de tiempo, por lo menos de forma pública ahora, se abrió la pesa a nivel de país. En otras ocasiones se esperó por lo menos dejar que el gobierno avanzara. Ahora apenas hemos pasado el ecuador de esta administración y ya a nivel de las fuerzas políticas de Honduras estamos con actividad plena en Libre, en el Partido Liberal en busca de precandidatos y el Partido Nacional ya prácticamente decidido. ¿Qué nos depara para los próximos meses? ¿Atención a los hechos de interés de país u olvido? Doctor García, gracias por estar con nosotros. Feliz noche. Igualmente, buenas noches, Chendo. Para mí es un placer estar con usted. Dios y patria para el pueblo hondureño que sigue su programa. La verdad es que haberse aperturado la carrera política partidaria no es bueno para Honduras, porque entonces el gobierno empieza a tomar atenciones precisamente en ciertos actores que empiezan a sobresalir. El gobierno actual debe de ser republicano y debe de estar en función de las atenciones que correspondan. Indudablemente que cada vez que aparecen personajes, personas, eh, adelantándose a las circunstancias, comprometen la imagen. Por ejemplo, si empieza a haber un candidato dentro interno del Partido Libre, por ejemplo, que empieza a utilizar los medios nacionales de comunicación, eso no es correcto, porque entonces habría que darle también a los demás, es importante. En otros países sí acontece, los espacios se dan para las personas que quieran optar a cuestiones de cargos públicos. Entonces se les da el mismo tiempo a todos, tanto prensa hablada nacional como también la que es de audio nacional, o sea, estatales, deben de darle espacio a todos. Si solamente empieza a dársele a algunas personas, ni siquiera tiene que estar viendo si es del mismo partido, sino que más bien es una persona nacional, porque al final todos estamos pagando impuestos y si pagamos impuestos, entonces estamos haciendo uso de los medios como corresponde. Entonces, esta apertura como prematura, que yo la estoy viendo así, obliga a que empiece una carrera a erosionarse la atención primordial del actual gobierno en cuestiones de lo que corresponde de atender las necesidades prioritarias. Esas necesidades prioritarias son las que están en función de poder decir que están para el país. El país entonces debe de estar atendiendo las cuestiones que correspondan. Así que es importante entonces que se ponga mucha atención a esta cuestión de lo que es la política con apertura. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Me gustaría pues que podamos decir que sinceramente no es bueno de que podamos decir de que es fácil el momento. No es bueno porque si el gobierno empieza a desatender las cuestiones del país por atender temas de política exterior, por ejemplo, estamos viendo eso. Entonces al final el pueblo termina muy mal y eso no debe de acontecer. Y estas acciones que hemos visto como parte de una contención a esta desenfrenada carrera por la próxima administración, que va desde la solicitud de una renuncia pública hasta el compromiso de quedarse en el gobierno por el resto del tiempo que queda, ¿advierte que esto puede funcionar o es más por salir del paso y evitar un señalamiento fuerte dentro de Libertad y Refundación, donde ya por lo menos conocemos de 3 aspirantes, doctor?
Es que mire, yo creo que la posición de la señora presidenta es correcta. El problema es que le hagan caso. Porque si yo salgo en los medios nacionales anunciando que les he pedido la renuncia, pero todos los medios privados empiezan a tomar fotos y empezamos a ver funcionarios públicos que dicen que no han renunciado, pero que andan en campaña política apoyando a cierto candidato o candidata, en este caso del partido, pues es obvio de que ahí está quedando en descrédito, en primer lugar, la gobernabilidad de este gobierno, ¿verdad? Porque así se llama. La gobernabilidad es aquella situación de autoridad vertical que hay y que en ese sentido, pues todas las instancias lo obedecen, pero llega también hasta el pueblo y el pueblo hasta lo empieza a defender. Entonces, cuando no llega hasta el pueblo, eso se llama gobernanza. Y la gobernanza, pues se va deteriorando a medida que va muriendo el tiempo de gobierno, ¿verdad? ¿Cuántos han pasado 26 meses y ya, pues, solo quedan ya 22 meses para que puedan, dicen algunos, seguir trabajando, pero debería trabajar para la República, no es para el partido. El problema es que si seguimos viendo que el Estado está sobre el gobierno y decimos, no, no, no es cierto, el gobierno está sobre el Estado, estamos en problema. Porque en teoría de gobernabilidad democrática, el Estado está sobre el gobierno sobre el partido y el partido sobre los clanes y los clanes sobre las familias. Y en el caso de Honduras, lo que se puede estar observando y sintiendo y disentiendo de parte del pueblo hondureño es que están ellos manifestando de que no se le está haciendo caso a la presidenta y eso es algo que no debería de transmitirse. Es cierto que podríamos poner, por ejemplo, en alguna inauguración de una obra, la presidenta cumple, sí, pero debería de decir más cuando se habla y dice República de Honduras, Administración 2022-2026, porque eso es, o sea, el dinero no salió del Partido Libre, de las arcas del Partido Libre para hacer esa obra. El dinero no salió de las familias que están comprometidas en la gestión administrativa del actual gobierno. No, el dinero para hacer esa obra salió de la Tesorería Nacional. Y esa Tesorería Nacional la alimentamos cada uno de nosotros los hondureños que pagamos impuestos. Ese es el concepto de ciudadanía. Y entonces creo que le hace falta a estos partidos de ahora trabajar más con el concepto de ciudadanía. Ellos están todavía en un concepto cuasi monárquico donde están confundiendo que toda persona que no está en el gobierno es súbdito y no ciudadano. La verdadera democracia tiene que ver con que el ciudadano puede auditar el gobierno, puede disentir sobre la forma de expresarse en política exterior, en política interior, en situación de priorización de necesidades. Esa es la democracia y el gobierno tiene que estar presto para escuchar, debe de correr para con respecto a la atención de desastres, ¿verdad? Ya vienen unos meses que vamos a estar bien difíciles con respecto a desastres que hemos provocado nosotros los seres humanos. Entonces, cada uno de nosotros votamos para que cada 4 años se sostenga el Estado y entonces venga un gobierno que ayude a la prosperidad. Porque si el gobierno viene y no ha cambiado en la parte social, donde, ¿qué? Seguimos teniendo los mismos niveles de pobreza, o peor todavía, o se multiplican el nivel de pobreza, o Y, sea, hay más y el pobreza. papel, doctor Omar García, de la oposición, ¿cómo debe manifestarse en una circunstancia como la actual? Porque cuando se presentan algunas acciones que son objeto de cuestionamiento, hay otras cosas que son muy buenas, pero cuando se discrepa, viene el ataque. Sí, pero en ese sentido yo he visto el análisis que hemos llegado a esa conclusión y encontramos una oposición que asume papeles.
Los mismos que asumió Libre cuando estaba la administración nacionalista, es lo mismo que está haciendo ahora el Partido Nacional y el Partido Liberal, lamentablemente. Creo que los que tienen una posición diferente vienen siendo tal vez el PINU Socialdemocracia y qué sé yo, otros nuevos partidos, pero los actuales que hay, y tal vez el PCH, pero el PCH también ha caído en esos gobiernos familiares. Es que el problema de Honduras son los partidos que están gobernados por 43 familias. Esas 43 familias son las que han hecho lo que actualmente tenemos, por eso somos pobres, pues, por eso tenemos 8 de cada 10 hondureños, porque hemos dejado que 43 familias dominen el futuro de 1.5 millones de familias hondureñas. Miren la situación. Cuando uno empieza a analizar el Partido Nacional, que realmente está muy mal, y el Partido Liberal, que están muy mal, entonces la pregunta es, si están tan mal, ¿por qué se les ha dado el representante en el Tribunal Supremo Electoral, en el Consejo Nacional Electoral, en lo que es la Comisión de Política Limpia, en la Unidad de Transparencia y también situación de otros estrados? Simplemente es para demostrar que todavía esas familias necesitan las figuras, vamos a llamarle así, como de papel de los partidos, tanto liberal, nacional y también libre, para que no se les quite el poder. Aquí lo que queda es ir a votar masivamente. Contra eso no se puede hacer ninguna estrategia de la parte de partidos y no miro yo una oposición. Mire, por ejemplo, aquí se pusieron de acuerdo para no dar las libertades electorales. ¿Cuáles? Pues todos sabemos, segunda vuelta, que no vuelva a quedar un presidente reelecto, que no vuelva a quedar un diputado más de una vez, que no vuelva a quedar más de una vez un alcalde, que necesitamos el voto electrónico, que necesitamos que se dé cuenta de los dineros que están recibiendo los partidos, que se hable de lo que es plebiscito y referéndum, que se pueda establecer lineamientos ya no más de lo que es la deuda política, que partido que no logre tener un porcentaje, pues simplemente queda borrado, ¿verdad? Y que debe de quedar con lo mínimo expresión. Todas esas situaciones no se quieren dar. Y mire usted, cuando estaba el gobierno de Hernández en apogeo, ¿verdad? En el tiempo inconstitucional, pues Libre hizo un pacto de no permitir que hubiesen reuniones. ¿Por qué? Para que no les alcanzara el calendario de hablar de estos temas que acabo de hablar. Y Muy bien. después, ahorita, también vemos que la oposición, ¿verdad? Juntamente ahí con mismo Libre, no hablaron del tema de las libertades electorales. Y esas libertades electorales tenían que discutirse antes de que terminara 2023. Ahora, el 2023 se está haciendo en una situación en la cual está quedando precisamente que dicen que no deben de haber elecciones, que no como las que teníamos antes. Fíjese que ahorita ese pacto, y el pueblo tiene que saberlo y debe de indignarnos. Esta vez, en estas elecciones, no se van a considerar la huella digital electrónica, solo en las elecciones pasadas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que vamos a ver muertos votando, que vamos a ver personas migrantes utilizando su tarjeta de identidad, que vamos a ver personas en situaciones como las que se miraban antes. O sea, va a suceder. Y Muy ese es el bien. pacto que tienen precisamente esa sanguijuela de tres cabezas. Perfecto, vamos a ir a una pausa. Está con nosotros el doctor Omar García y incorporamos a este diálogo que busca plantear puntos de vista objetivos alrededor de los grandes cambios que se deben presentar en la política hondureña. En breve incorporamos a don Jorge Yescas aquí en el banquillo. Ya volvemos. Seguimos al banquillo revisando la situación política de nuestro país. Nos acompaña el doctor Omar García y, como anunciamos, incorporamos a don Jorge Yescas Oliva. Se plantea, don Jorge, un proceso electoral con las mismas reglas. Y esto último que decía el doctor García llama la atención, que hay que estar vigilantes de la forma en que se va a votar, porque pueda que muertos ejerzan el sufragio y que hondureños en el extranjero, porque estarán en el censo electoral, van a votar como que están en Honduras. Entonces, ¿cuál debe ser el rol de los órganos electorales y de los mismos partidos políticos si es que pueden reclamar? Bienvenido, don Jorge, buenas noches.
Buenas noches, Chendo. Buenas noches, doctor Omar García. Placer de saludarle. Buenas noches. Igual, gracias. En realidad, es cierto eso. Nosotros, algunos políticos, nos guiamos mucho por las encuestas serias, las que no se publican, las que son privadas, e indudablemente Mel también debe de tener sus propias encuestas y se da cuenta cuál es la situación del Libre. Libre se encuentra en una situación bastante problemática internamente. Hasta en la propia familia hay problemas. Y sabe perfectamente bien que en unas elecciones libres, totalmente transparentes, Libre no tiene ninguna posibilidad. Las encuestas a Libre le dan más o menos entre 12 y 16%, dependiendo la fecha en que se hace y también la cobertura geográfica. Eso lo sabe Mel. ¿Cuál es el recurso que tiene? El recurso que tiene es el fraude. Y infortunadamente sale Julio Navarro del Consejo Nacional Electoral, que Julio cuida su imagen. Pensábamos que si estaba Julio ahí no iba a ser posible un tremendo fraude, pero también sabemos que el fraude no se va a cocinar, si es que lo hay, en el Consejo Nacional Electoral. Se ha creado una oficina especial para hacer fraudes. Esas oficinas ahora, yo me imagino que por la relación que tiene Libre con Rusia, eventualmente pueden conseguir expertos precisamente en hacer fraudes. Y tiene que ser un tremendo fraude. Entonces, pues, como le digo, no necesariamente tiene que estar en el Consejo Nacional Electoral, sino que fuera del Consejo. Es lo que están acostumbrando en Nicaragua, en Venezuela, en Rusia, y los rusos son expertos en manipular los sistemas de informática y hacer fraudes. Eso no debería descartarse en Honduras. ¿Y hay formas cómo protegerse? Sí, hay temas. Hay temas y tenemos Sí, que... es que yo lo decía en función de esto, ¿verdad? No vamos a tener reconocimiento dactilar de la huella digital del votante, porque ese fue un pacto que hubo para las elecciones pasadas y solo era para las elecciones pasadas donde quedó la señora Sí, Castro, pero para estas no. Entonces estamos ante una sí, eh, estamos en una situación de preocupante desventaja, situación. pero Sí, también, claro. también aquí hay que ver una cosa, doctor. Mire, somos pocos, algunos dirigentes políticos que permanecemos peleando por las reformas electorales, pero también la base de los partidos, el pueblo en general, pasa inadvertido de todo esto. Son espectadores. No hay elecciones, no hay elecciones libres, no hay reformas electorales. Cuando de repente comentan, pero no tenemos un pueblo beligerante, un pueblo que luche por su destino, que no sea espectador. Las bases de los partidos también pasan en un letargo tremendo. Entonces le dejan el problema a las cúpulas de los partidos. Y generalmente las cúpulas de los partidos no están interesados en resolver estos problemas porque están esperando el turno que les va a tocar. Mire usted, por ejemplo, cómo se comportaba el Partido Nacional en todo sentido, una corrupción terrible. ¿Y qué pasa ahora? Libre era un abanderado de la crítica de ese gobierno antidemocrático, corrupto. ¿Qué hace Libre ahora? Exactamente igual de lo que hacía, o peor, de lo que hacía el Partido Nacional. Y se ponen de acuerdo, esas cúpulas corruptas se ponen de acuerdo y llegan a esos desastres que han llegado en el Congreso, esos desastres que están llegando a la Corte Suprema de Justicia, pero los votantes, aquí no tenemos electores, doctor, aquí tenemos votantes. El elector elige, el votante va y deposita su urna, vota nada más. Entonces necesitamos una ciudadanía activa. Las mismas ONG pasan inadvertidas. Es hasta el momento de las elecciones que comienzan a traer extranjeros, que comienzan a discutir sobre reformas, pero todo el tiempo se pasa tranquilamente. Entonces yo creo, no solamente culpo a los políticos, sino que culpo a las bases de los partidos y al pueblo en general que no participa por realmente establecer un sistema democrático, un sistema republicano. Mire, por ejemplo,
en este momento lo que pasa en la Corte Suprema de Justicia. Lo que pasa en la Corte Suprema de Justicia es dramático. Eso tiene un impacto impresionante en la vida nacional y no pasa nada. Mire, por ejemplo, en el caso del Partido Nacional. El problema del Partido Nacional ha impactado a todo el país. Es un problema que está ahí, ¿verdad? Aquí llevaron al capo mayor, pero y el resto de capos y las nuevas generaciones de la corrupción y del crimen organizado, ¿se ha tocado? No se ha tocado. Eso está intacto. El impacto para el Partido Nacional y para el país es muy grave. Y los militantes del Partido Nacional, óigame, siguiendo a una señora que es cómplice de lo que hizo su marido, óigame usted, siguiendo a los mismos dirigentes corruptos del juan-orlandismo. Eso no tiene realmente parangón. Eso significa una ignorancia total de lo que es la democracia, de lo que es el libre juego democrático, de lo que es la transparencia, de lo que es el combate a la corrupción. Yo le estaba escuchando a usted, ¿verdad? Que la gente, que hay unas cúpulas ahí que me dominan, pero yo me pregunto, fíjese usted, doctor, que aquí han habido partidos pequeños que han llevado grandes figuras nacionales. Hernán Corrales Padilla, por ejemplo, el doctor Enrique Aguilar Paz, Olven Valladares, otros en partidos pequeños, y el pueblo les ha dado 5,000 votos, 6,000 votos, y se van por los que se están criticando, ¿verdad? Porque ellos no están pensando en la democracia, no están pensando en Honduras. O sea que no culpemos solamente a la clase política, sino que culpemos también a los votantes. Doctor García. Sí, es que mire, ve, el sistema está cooptado por 43 familias. Estudios europeos nos están diciendo que son 43 familias los dueños de los tres partidos. Y ahora es que estamos analizando engrosar un poquito con el PSH, que también las familias del señor Nasralla es parte de, ahí no se mueve si no es de la familia. Aquí lo que tenemos que ver es que el Partido Nacional, el Partido Liberal Libre, PSH, están en situaciones de defensa de aspectos familiares. Ese es el problema que tenemos, sistema. Mientras la democracia no sea creíble y funcional en Honduras, aquí va a seguir habiendo el mismo nivel de pobreza. Si usted me dice a mí, yo he dado conferencias, ¿por qué hay tanta pobreza en Honduras, donde en Latinoamérica cada 1% del PIB que se aumenta, disminuye en pobreza casi el 1%, es 0,94. Pero en Honduras, cada 1% que aumenta la producción en el país, solo disminuye 0,64 en pobreza en Honduras. Por eso somos pobres. El sistema que estamos teniendo para poder salir de la pobreza económica que tenemos, tiene que cambiarse el modelo político. El modelo político, y estoy de acuerdo con las reformas electorales que usted estaba hablando, pero necesitamos una democracia creíble y funcional. Creíble que quede la persona por la cual más se votó y funcional que haya menos pobres, pero no está sucediendo eso. Entonces tenemos 43 familias que están decidiendo y poniendo las reglas sobre el actuar de los partidos. Mire, aquí entró el narcotráfico. Los primeros que se engasaron fueron, ¿quiénes? Los militares. Sí. Después siguió el Partido Liberal, y el Partido Liberal hasta les mataron, y usted lo sabe muy bien, hasta diputados suplentes, porque estaban metidos en eso. Después el Partido Nacional, ahora se está acusando al Partido Libre. Tenemos una situación donde... Sí, pero si usted me presta la guitarra, doctor, yo le quiero señalar lo siguiente. Mire, cuando usted habla de las 43 familias, yo realmente no conozco ningún estudio sociológico que me diga que hay 43 familias. No, pero lo hay. Bueno, lo hay. Yo le digo que no lo conozco, pero también le quiero decir lo siguiente, ¿verdad? En todos los países del mundo hay familias. En Estados Unidos tiene usted los Kennedy, usted tiene los Bush, ¿verdad? Usted tiene una serie de familias que son familias de profesión, familias que se dedican a la política por muchos años. Lo mismo sucede en Europa. En Francia hay una cantidad de familias que son las beligerantes. O sea que, y sobre todo en un país pequeño como Honduras, indudablemente es más fácil detectar a los políticos que en un país grande. Pero eso no es para mí tan grande. Mi problema más bien es la base de los partidos, es la ciudadanía. ¿Por qué es la ciudadanía la que lleva a esos políticos al poder?
Yo le aseguro, doctor, que puede salir una persona muy calificada, muy entendida, y se va con un partido nuevo y esa persona no sale. No sale. Yo le decía a un buen amigo mío, que es un economista, muy buen profesional, lanzó su candidatura, y le dije, amigo mío, usted si saca 10,000 votos va a sacar mucho. Le dije a un médico también, si usted saca 3,000 votos, se enojó conmigo, pero después me llamó y me dijo, usted tiene razón, porque con fraude, sin fraude, la gente va a votar por los partidos, en este caso con los 3 partidos, que Libre no deja de ser un partido histórico. Si Libre se nutre de las bases del Partido Liberal. Y esas bases hicieron lo mismo que hicieron en el Partido Nacional y en el Partido Liberal. Y mire usted cómo es, claro, me alegra muchísimo ver una actitud de algunas bases del Partido Liberal, que el partido saca 336,000 votos porque tiene un candidato malo, o un candidato que es un ex convicto, y el caso de Juan Orlando, entonces no había más que 452,000 liberales fueron a votar por Xiomara, pero no era por Xiomara, sino en contra de Juan Orlando, y no votaron por el partido. Fíjese que en las elecciones primarias el Partido Liberal sacó un poquito más de 800,000 votos, en las generales sacó 333,000 votos. ¿Por qué? Porque el candidato era malo. Y eso me alegra a mí, que por lo menos razonaron un poco en ese sentido, aunque afectara al partido, pero también es esperanzador que en unas próximas elecciones yo creo que tenemos que votar por la gente más proba. Y hay que ir masivamente. Hay que tener en cuenta, el 98% del electorado, con fraude y sin fraude, va a votar por los partidos históricos. Y le incluyo los históricos a Libre. Doctor Claro, García, ¿qué puede entonces plantearse para el electorado? Porque con los números que plantea don Jorge, vamos a un proceso electoral igual, parecido a lo que vivimos hace 2 años y medio en el 2021. No, mire, yo respeto mucho a don Jorge, ¿verdad? Él ha sido una persona que ha estado muy en la historia política del país. Pero yo a usted lo respeto mucho porque usted es una de las personas estudiosas, lo conozco, lo he tratado y sé que usted es un estudioso. Por eso le dije que yo no he visto el estudio de las 43 familias, pero el hecho de que yo no lo haya visto no quiere decir que no exista. ¿Verdad? No, lo sé, y el respeto es mutuo, el respeto es mutuo. Sí, doctor, seguimos. Entonces, mire, hay algo muy interesante. El Partido Nacional y Partido Liberal les cayó lo de que si no hacen la 6P, igual tiene que hacer Libre. La 6P, yo lo he visto en mis conferencias también en Latinoamérica, son 6P que hay que, si no lo hacen, están fritos. Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Libre. Los 3. Pedir perdón, pagar el precio, purgar lo podrido. No hacen alguna de esas 6 y están más que servidos, porque la nueva votación que se está viendo son personas que están llegando a una situación de frustración, están encontrando que la democracia no es la salida. En Latinoamérica lo estoy viendo y por esto estamos encontrando estas figuras muy interesantes y yo con todo el respeto se lo digo Chendo en su programa. A mí me dicen de lo que es socialismo del siglo XXI, yo les llamo nazis rojos, porque tienen el comportamiento nazi, rojos. Y hay nazis azules también cuando son de ultraderecha. Y el problema es que sean de derecha o sea de izquierda, no están dando resultados de sacar a la gente de la pobreza. Y en este caso, la membresía o votación, voto duro, tanto del Partido Nacional como del Partido Liberal, que cada vez es menor, y también del Libre, que siempre han sido una pequeña cantidad, pues entonces no está dando la respuesta a la votación para poder frenar este fraude o continuidad de gobierno de 43 familias sobre 1.5 millones de familias y que están instrumentalizando estos 4 partidos que hemos mencionado, se requiere una votación masiva. La votación masiva es lo único que puede detener que continúe el maíz a peso.
Con eso nosotros tendríamos que ver, cada vez hay más jóvenes, cada vez las personas que han votado han vivido una realidad, son liberales, fueron perseguidos, fueron nacionalistas también, pasó esto, los libres, no digo de que no sufrieron en sus cuestiones ahí de 2009 que ellos siempre ponen, pero la verdad es que les alcanza como a todas las generaciones, tanto de China, de Rusia, que está bien. Miren los problemas que hay en Cuba, miren la situación de jóvenes de Nicaragua de hace, ¿qué?, 5 años, que Ortega lo logró frustrar. Se está dando un levantamiento que es claro y social, donde necesitamos prácticamente que los partidos políticos hagan propuestas adecuadas. Sí, Y si en el Partido pero, Liberal, doctor, hay una cosa. Usted habla de una votación masiva y yo estoy de sí, acuerdo y tengo la impresión que así va a ser. Pero esa correcto, votación masiva, mire, hubo una votación masiva para sacar a Juan Orlando y se votó por Xiomara, porque generalmente aquí en Honduras no se vota a favor de, sino que se vota en contra de. Y le voy a es decir, correcto. esa votación masiva, ¿a favor de quién va a ir? A mí me gustaría que esa votación masiva fuese a mi Partido Liberal con un buen candidato, ¿verdad? Porque es la única opción que queda el Partido Liberal. El Partido Nacional está destrozado, el Partido Libre igual, solo como opción queda el Partido Liberal. Entonces, y el pueblo va a decidir entre los tres. A mí me gustaría que decidiera sobre el Partido Liberal y que esa votación masiva fuera así, pero que el candidato y su entorno en el Partido Liberal responda a esa votación masiva con verdaderos programas de transformación de Honduras. Doctor, mire, hay cosas que los políticos no se preocupan. Usted sabe perfectamente bien que Honduras está entre los 3 países del mundo con más vulnerabilidad ambiental. De En acuerdo. 1997 la NASA mandó un informe a Honduras donde decía que a partir de esa fecha, a 100 años plazo, Honduras podría cambiar su geografía, incluso partirse en dos. ¿Qué están haciendo los políticos? ¿Qué hacen los ambientalistas? ¿Qué hace sobre eso? Por un lado. Por otro lado, imagínese usted, nosotros tenemos 10, casi 11 millones de habitantes en estos 10.700.000 y pico. De eso, el 32% es joven. O sea que anda alrededor de casi 4 millones de jóvenes. De esos jóvenes, doctor, fíjese usted bien, de esos jóvenes hay más de 1 millón de muchachos que no estudian ni trabajan. Hay estudios sociológicos, económicos sobre ese tema y los políticos no están preocupados de eso. Si ese es el futuro de Honduras, el futuro de Honduras no está tratado, no se está pensando. Muchos políticos están únicamente pensando en llegar al poder para satisfacer sus intereses, ¿verdad? Esa gente que usted señala, esa gente no le interesa el país, no le interesa el partido, le interesa sus propios bienes, sus propias cuestiones familiares y de grupo. Yo estoy de acuerdo en eso. Eso es lo que nosotros los demócratas tenemos que cambiar, porque los demócratas políticos estamos conscientes de la tragedia que vive nuestro país. Nuestro país, le ¿Cómo guste o salir? no le gusta, es un Estado colapsado, Muy es bien. un Estado fallido. Solo permítame, doctor Omar García y don Jorge Yescas Oliva, que nos acompañan aquí en el banquillo. Vamos a ir a una pausa, luego tienen la palabra ambos con el siguiente planteamiento. Partidos históricos, dice don Jorge, en donde incluye a Libres, está el Partido Nacional y Libertad y Refundación. Entonces, ¿qué va a pasar con los liberales, con los nacionalistas, con el mismo Libre? ¿Deben buscar alianzas para ganar o podrán por sí solos? Después de la pausa. Seguimos al banquillo, están con nosotros los analistas políticos nacionales Omar García y Jorge Yescas. ¿Podrán por sí solos los partidos políticos tener planteamientos claros y dar el campanazo? No en las primarias e internas de marzo, vámonos a noviembre. Don Jorge y don Omar. Como te dije y como le digo aquí a todos los televidentes y a mi amigo don Omar, la política hoy se maneja por investigación científica y técnica.
Ya no es aquello de que mi experiencia, que fulano está en tal parte, que es el líder, no. Hay que investigar, hay que hacer encuestas, hay que hacer focus group, nosotros lo hacemos. Y quiero contarles algo muy importante. En una de nuestras encuestas, Libre aparecía con 16% de intención de voto, el Partido Nacional con 22% y el Partido Liberal con 71%. Y ojo lo que pasó, cuando Mario Segura llega a los acuerdos en el Congreso, que todo aquel y papi a la orden, negociando sus intereses, según se dice, hicieron todo el desastre en el Congreso. De 71, el Partido Liberal bajó a 49. Un bajón tremendo, pero eso quiere decir, como pues las encuestas son coyunturales, puede decir que sube. Entonces, yo sí creo que un partido puede ganar las elecciones. Yo creo que sí, por sí solo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo soy partidario de las alianzas después de las elecciones primarias para gobernar. Una cosa es ganar y otra cosa es gobernar. Entonces, para gobernar con base en un plan de nación, pero un plan, y debo señalar también, pertenezco a un equipo profesional de alto nivel y estamos haciendo un planteamiento programático, no tenemos candidato, que lo vamos a ofrecer al candidato adecuado. Entonces, para no llegar al gobierno diciendo, y nos encontramos con esta sorpresa, no sabíamos lo que había, ¿cómo es posible que llegue? Y no estaban ofreciendo un rosario, pareció una carta a San Nicolás, todas las ofertas que estaban haciendo, y cuando llegan se sorprenden, nosotros no vamos a hacer eso. Entonces nosotros, ¿verdad? Hacemos investigación, tenemos una cantidad de investigaciones para hacer un verdadero programa sabiendo qué vamos a encontrar ahí. Vamos a saber el desastre que vamos a encontrar en materia de deuda externa. Entonces quiero señalar lo siguiente. El Partido Liberal, algunas personas que no están muy bien informadas, dicen el Partido Liberal está destruido. El Partido Liberal tiene 298 juntas directivas, tiene 376 regidores a nivel nacional, tiene 22 diputados, de los 22 no todos son buenos, y además de eso tiene también 18 juntas departamentales y tiene 96 alcaldías. Y bueno, tenía, don Jorge, hay unos que se le han ido para Libre. No, ya va a ver que no. Y además de eso, tiene también, ¿verdad? Una base de un voto duro, ¿verdad? O por lo menos un voto bastante liberal, que son mínimo 800 personas. Eso lo tenemos contabilizado. O sea que el Partido Liberal, si lleva un buen candidato con este descontento que hay en el Partido Nacional y en Libre, más, ojo, doctor, eso usted lo sabe bien, ojo, 61% del electorado no tiene partido. Ese 61%... Un poquito más, es un poquito más. Es un poquito más. Las encuestas que tenemos nosotros dicen 61 y como yo hablo con pruebas, entonces... No, las mías que tenemos acceso un poquito más. Sí, bueno, es que han entrado en descrédito los tres partidos. Yo estoy manejando 61%. De ese 61, por lo menos un 35 va a decir, porque hay una abstención normal en los procesos electorales que oscila entre un 20 y un 25%. Entonces un 35, de repente 40% es el que decide el electorado. Ya no es precisamente el voto duro. Hay partidos, bueno, tenemos el caso de Bukele, un partidito chiquito, más chiquito que el Pinu, ¿verdad? Y desprestigiado, pero con un candidato que supo venderse al pueblo salvadoreño y ganó las elecciones. Y ese partido de Bukele indudablemente terminó con la extrema izquierda, con la extrema derecha, con la izquierda, con la derecha. Me gusta el que dice usted, nazi, ¿qué le dice? Nazi rojos. Nazi rojos o nazi azul. Realmente Moisés Nayin los califica de las 3P, ¿verdad? Que es populismo, polarización y posverdad, ¿verdad? Pero también
algunos regímenes de esos se clasifican como anocracia, que a veces tienen un poquito de democracia, pero que el resto no son demócratas. Pero lo que sí Ahora me tira la guitarra a mí. le puedo señalar lo siguiente. En todo caso, ni son socialistas, ni son liberales, ¿verdad? Sino que son autócratas. Muy bien, doctor García, ¿y cómo encontrar entonces esta fortaleza en un liberal que dice don Jorge que puede ser la gran sorpresa, pero bueno, los liberales ni candidato tienen? No, es que mire, la parte de los liberales necesita, bueno, hay un candidato ahí que él en las cámaras confesó que tenía relaciones sexuales con animales. Y usted lo sabe muy bien, en la cámara, en programas que yo quedé, no, en serio, él lo dijo. Y él decía, yo tenía relaciones sexuales con animales de la granja. ¿Tenía o Así, tiene? teníamos personas en las cuales están ahí con unos candidatos que realmente todavía no jalonea y no despegan. El Partido Liberal es que tiene que pedir perdón el Partido Liberal. Tiene que pedir perdón, tiene que pagar el precio y purgar lo podrido. No hacen eso, está en problema. Partido Nacional, pidan perdón, paguen el precio y purguen lo podrido. Libre, igual, pedir perdón, porque hay mucha gente frustrada, y pagar el precio y purgar lo podrido, porque tiene aspecto ahí, lo está jaloneando. Esa es una situación en la cual tenemos que claridad. Aquí en Honduras, la familia están sobre los clanes sobre el partido sobre el gobierno y el gobierno sobre el Estado. Por eso somos pobres. Y mientras eso no cambie, estimado amigo Illescas, seguiremos con las mismas reglas de juego. Lo que tenemos ahorita es esto. Les pregunto, si tan mal está el Partido Nacional y el Partido Liberal, ¿por qué tienen representantes ahorita en el Consejo Nacional Electoral, en lo que es la parte de ir a la parte de ahí de juicio electoral, en la cuestión de la Comisión de Política Limpia, en la unidad de transparencia? ¿Por qué tiene todavía vivo representante del Partido Nacional Liberal? Sencillo, pueblo hondureño, no nos engañemos. Las 43 familias siguen poniendo personas, están de acuerdo en la cúpula y quieren que sigamos con estos juegos de no democracia, sino más bien de partidocracia. Y eso tiene que cambiar y tiene que cambiar precisamente con la situación de masiva votación. Como usted se identificó políticamente, yo me identifico también políticamente. Yo soy socialdemócrata y quiero decirle al pueblo hondureño, los capitalistas dicen todos vamos a ser ricos. Los comunistas dicen no debe de haber ricos. Pero los socialdemócratas decimos no deben de haber pobres. Multipliquemos la clase media. Eso es lo que da lugar para todo desarrollo, prosperidad. No se está multiplicando la clase media, estimado. Aquí nos estamos quedando con que estén bien los que son dueños de los partidos y que haya miseria. Yo me opongo. Yo quiero que haya esperanza nacional. Yo le digo a la gente, bueno, ustedes están ahí queriendo votar por sus partidos. Usted es nacionalista, liberal o libre, hágalo. Pero todos aquellos que están frustrados, todos aquellos que nos sentimos engañados, que estamos sintiendo que nos están robando el tesoro, yo les animo a que pongamos cambio y digamos, basta esto. Habrá entonces oportunidades sobre esta situación para que podamos decir, basta ya de tanto partido empobrecedor nacional liberal. No me diga que no, porque han estado en el poder y esto es lo que tenemos. O sea, salgamos a la calle y miremos qué es lo que hay. Y lo que vamos a ver es pobreza y miseria. ¿Y quiénes han estado en el poder? Antes los militares, después tuvieron liberales y después nacionalistas. Y esto es lo que tenemos. Entonces le digo al pueblo hondureño, ¿ustedes están contentos con lo que tienen? Pues no debería ser aquí. Mire, cuando Pareciera que sí, la ¿verdad? situación de Partido Libre, permítame, solo me queda mi minuto porque ya va a terminar el programa. Sí, entonces, el único minuto que me queda, yo le digo al pueblo hondureño, ¿están cansados, pueblo hondureño? ¿No están cansados de que los engañen? No. Que les estén diciendo cosas y al final se dan vuelta. ¿No están cansados de una izquierda perfumada? ¿No están cansados de esta derecha hedionda? Que lo único que hace es empobrecerlo. Hombre, reaccionen, hombre. No quieren tener una vejez digna. Los jóvenes no quieren tener trabajo. Los jóvenes no quieren quedarse en su propio país. ¿Por qué vamos a permitir que 43 familias sigan
ganando mucho dinero y nosotros empobreciéndonos. No importa, ellos ponen de acuerdo qué partidos son. Eso está hablado. Ya Si me no, queda, ya me mírenlo deja un minuto y ahorita, que en el medio. Ya me deja un 2023 minuto y medio, doctor. en el Bueno, 2023 se rehusaron a reunirse y después sí, en 2 semanas aparecen ya con acuerdos. Esos son poderes familiares, no son de partido. correcto. Abramos los ojos. Y yo le agradezco, Chendo, la oportunidad que me dio de hablarle a Pero la gente, además de pero eso, ya es yo tiempo que hablemos. quiero felicitarlo porque usted ha dado un paso adelante, me parece, no importa la ideología, ¿verdad? No importa que no coincidamos ideológicamente, pero es importante que personas como usted den ese paso adelante. Y usted tiene un partido ya hecho, que es el PINU, es un partido socialdemócrata, ahí está listo. Bueno, por un lado. Por otro Claro. lado, ¿yo por qué soy liberal? Soy liberal porque yo le pregunto a todo el mundo, dígame qué país del mundo se ha desarrollado con un sistema que no sea el sistema liberal. Dígame usted quién inventó el celular, quién inventó las computadoras, en qué país socialista del mundo. Mire usted, la Unión Soviética implosionó precisamente por su atraso tecnológico, por su atraso científico, por su atraso empresarial. Entonces, pues, cualquier invento que usted vea en medicina, en educación, en cualquier cosa, no se ha hecho en ningún país socialista. Se ha hecho en países capitalistas, en países democráticos, verdaderamente democráticos, en países donde el ser humano es lo fundamental para el desarrollo de la persona. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Ya venimos con el cierre aquí en el banquillo. Nos acompañan los analistas nacionales Jorge Yescas Oliva y Omar García. Ya volvemos. Seguimos al banquillo. Nuestros invitados de hoy, Omar García y don Jorge Yescas Oliva. Se plantea el tema político, pero muy poco estamos viendo la realidad de la administración de país, planes de gobierno y situación fiscal de Honduras. ¿Cómo se deberá plantear eso? Porque eso es lo que se va a tener que llevar como prioridad dentro de un par de años, doctor García. Mire, lo que hay ahorita es precisamente el déficit fiscal, ¿verdad? Obviamente no ha habido mucha inversión, pero va a haber algo que el próximo gobierno va a encontrar con una espiral de endeudamiento fuerte, ¿verdad? Las emisiones de bonos soberanos, al final eso no se paga ahorita, sino que se pagan después. Y también ese gobierno tendrá que enfrentar el inicio de grandes proyectos que son muy necesarios para el despegue acá. Pero es que debemos si yo le dijese a la gente sobre qué deberíamos de estar desarrollando el mercado interno, meter todo en la carne al asador de apoyar al emprendedurismo. Este sistema educativo no sirve. El sistema educativo, no importa si está manejado por izquierdistas o derechistas, no sirve. Y estoy hablando del sistema educativo privado, público, de montaña, de valle, de allá, de aldea, de ciudad. No sirve porque está concentrado en formar solamente empleados. Por eso tenemos los niveles de gente desempleada que se nos están yendo. Los muchachos deben de salir con opción de ser empleados, empleadores o autoempleados. Eso debe ser la forma de gobierno. Aquí siguen hablando de seguir apoyando la gran empresa, que venga la inversión de afuera. No, hombre, eso no sirve. Los países desarrollados fuertes que se están enfrentando entre ellos, ahí incluye también Estados Unidos, China, Rusia, India, Australia. Es mercado interno, hombre. Mercado interno es emprendedurismo. No es estar apoyando grandes empresas. Ellas ya están hechas. Ellas sabrán qué es las decisiones. Y cuando yo tengo emprendedurismo, tengo empleabilidad, tengo a gente que me coloca, empieza a ver dinero en los bolsillos de la gente. Si seguimos teniendo planes de desarrollo con crecimiento económico, falso, eso no sirve. Está demostrado que el crecimiento económico no debe ser la guía, es desarrollo económico que es diferente. Y el desarrollo económico transita con pensamiento favorable al emprendedurismo, independientemente si hay un gobierno de izquierda o de derecha en la Secretaría de Educación o en el gobierno, no importa, el emprendedurismo no tiene de esas razones. Lo que hay que hacer es crear todo un ámbito de apoyo para emprendedurismo, donde la gente joven y enseñar para la vida. ¿Por qué le quieren meter 20 años de educación a que sepan leer y escribir y hacer cosas y después se encuentran desempleados? Y usted va a la universidad desempleado. Usted encuentra gente que salió de los colegios desempleados, porque el sistema no sirve. Entonces, si va a haber un plan de gobierno
debe de considerar eso. Y el endeudamiento al cual ahorita se está haciendo, porque estamos endeudándonos, estamos utilizando las reservas internacionales también, eso va a pegar. Y entonces aquí hay que avisar. Mire, yo he trabajado como consultor en otros países. ¿Sabe cuál es mi profesión, estimado Jorge Illescas? Yo me defino como constructor de país, constructor de país. Esa es mi profesión. Muy bien. Y yo le puedo decir que sé cómo construir Honduras. Sé por dónde debería de socarse y dónde aflojarse y qué debería desecharse y qué debería mantenerse. Esto es tiempo de hacer cambios, no de seguir con lo mismo. Obviamente, usted lo ha dicho acá, se necesita el poder político porque define sí o no. Pero si siguen así, las opciones pacifistas de cambio en Honduras se están agotando. Muy bien. La Correcto. gente ya lo que quiere cambio. Entonces, se lo traslado a usted y se lo dejo. Me agrada con ese grupo, ¿verdad? Qué bueno que hay un tanque de pensamiento y lo felicito. Gracias, y sigan doctor. adelante con respecto a ello. Gracias. Pero, El doctor Omar García. Don Jorge. Sí, no, un saludo al doctor. Y tenga seguridad, doctor, que si nosotros llegamos al poder, usted va a ser una de las personas que va a contribuir al desarrollo de Honduras. Porque usted ya me lo había dicho a mí. Pero usted es una persona que debe estar dentro de un gobierno realmente hondureñista. Definitivamente. Así es que tenga seguridad que si es de mi parte, usted va a formar parte. Usted lo parte. propone en un gabinete liberal. Así es, ¿verdad? ¿Y como candidato? Como candidato. Entonces, bueno, quiero señalar lo siguiente. Mire, todos los países del mundo, todas las grandes potencias, desde la primera potencia que se desarrolló, el primer imperio, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, China ahora, todos han pasado por un factor, es el factor educación. Sin educación, nosotros tenemos una educación para el pasado, para un pasado muy remoto. Entonces, eso no sirve para el desarrollo. Nosotros tenemos que hacer una revolución en la educación, desde los bárbaros hasta la universidad, número uno. Número dos, tenemos que hacer realmente una política de desarrollo económico, con una política verdaderamente fiscal que pueda realmente ser coadyuvante al desarrollo, al estímulo de la inversión. Entonces, pues, hay que hacer toda una transformación. Y como es un estorbo ese montón de corruptos que se incrustan en los partidos, yo no les pido que pidan perdón, doctor. Yo lo que hago sería llevarlos al banquillo de los acusados, pero no a sino al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia con una nueva corte. Porque solo friendo un pez gordo va a haber ejemplo. Pero que pidan perdón es como, mire, esos que usted le dice que pidan perdón, van a las iglesias a pumponearse el pecho y salen listos para seguir robando. Entonces, pues, hay que aplicar la ley, la justicia, el Estado de Derecho, la seguridad jurídica son fundamentales para el desarrollo del país. Si no tiene usted, ¿cómo va a venir a invertir aquí alguien cuando no tenemos Corte Suprema de Justicia? ¿Qué garantía tiene un inversionista con una corte como la que tenemos, con una fiscalía como la que tenemos, con todas las instituciones que pueden fomentar el desarrollo totalmente colapsadas? Entonces tenemos que pensar en una forma integral de los problemas del país. Y uno de los problemas fundamentales también es el combate en serio de la corrupción, pero en serio de la corrupción, ¿verdad? Porque la corrupción es un eje transversal en toda la vida de Honduras, en toda la vida, es un eje transversal. Entonces hay que combatirlo, ¿verdad? Hay que combatirlo. Hay que ponerlo en la cárcel, y expropiación. Claro, pero no hay que pedirles perdón, doctor, hay que llevarlos a la cárcel, ¿verdad? No sean tan benevolentes, ¿verdad? Entonces, pues, siendo las tareas que tenemos nosotros los hondureños, que realmente queremos al país y que sabemos cuáles son los temas que hay que tocar, ¿verdad? Tenemos esa responsabilidad. Yo asumo mi responsabilidad, yo sé que el doctor también la asuma, y ojalá, doctor, que en esta lucha por Honduras estemos coincidiendo. No importa que usted sea socialista, socialdemócrata, no importa. Lo importante... Socialdemócrata, soy socialdemócrata. Correcto, no importa, ¿verdad? Yo soy liberal porque creo... Mi experiencia, a mí no me gusta hablar de mi experiencia porque me gusta estar estudiando permanentemente. Entonces, sin embargo, me dice que no hay un país del mundo que sea desarrollado por otro sistema que no sea un auténtico liberalismo, una auténtica democracia, donde existe la verdadera división de los estados.
Muy bien, gracias. Don Jorge Pero Illescas Oliva. Honduras es un país liberal pobre, Sí. Muy que ha bien. sido liberal históricamente y No, es pobre. fíjese que nunca ha existido un verdadero liberalismo en Honduras, excepto el de Ramón Rosa. El de Ramón le Rosa, compro eso. el de Le Ramón compro Rosa eso, fue es un cierto. verdadero liberalismo y el de Villeda Morales. Después no ha habido liberalismo. Muy bien, gracias a don Jorge Illescas Oliva y a don Omar García que nos han acompañado esta noche al banquillo revisando la realidad política del país. Por su sintonía, muchas gracias.